primero, siento que necesitaría tiempo para dar una respuesta más acabada. Es una pregunta bien estimulante. Em, la noción, claro, en general cuando uno aborda la noción de mito, aparece como cierto rasgo teleológico detrás de él, ¿no? Si ustedes quieren, incluso teológico, ¿no? Y en general yo intento desenvolver mi vida reflexiva desde un ángulo altamente laico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No reniego de la religiosidad del mundo mapuche. Me parece que es un elemento ineludible en la conformación de nuestro pensamiento y sobre todo en la conformación de ciertas prácticas em, culturales ineludibles, ¿no? Em, pero me cuesta, me ha costado siempre, y en este sentido no soy hegemonía ni mucho menos al interior del movimiento mapuche, ¿no? O sea, eh, más bien actúo en este sentido desde una condición más periférica, en el sentido de que más bien abrazo un sentido, un sentido moderno al interior de la composición del movimiento. Esa es mi aspiración. ¿Qué quiero decir con moderno? En este sentido en específico, de un movimiento con aspiraciones laicas, ¿no? Que logre dividir lo político de lo religioso, por ejemplo. Para mí eso es muy relevante, ¿no? No tengo una aproximación religiosa a la vida política, ¿no? Eh, creo que eso desgasta a los movimientos, los fosiliza en algún sentido, ¿no? A veces cuesta pensar en nuevas estrategias y en nuevas tácticas, sobre todo cuando uno está fincado a verdades tan absolutas, ¿no? Me cuesta eso, ¿no? Quiero que se entienda esto. Esto no quiere decir que ciertos basamentos vitales del movimiento mapuche, como el hecho, por ejemplo, del vínculo con la naturaleza, no deban tener un elemento ineludible a la hora de la conformación de lo político, ¿no? Em, pero me cuesta observar que ciertas dinámicas religiosas puedan ser el elemento basal del quehacer político, ¿no? Es muy fino la diferencia, ¿no? Pero yo estimularía que eso siguiese aconteciendo. En ese sentido, abrazo, si me dicen mito, ¿no? Abrazo más bien mito en el sentido que lo abrazó Mariátegui, ¿no? En su momento, cuando planteaba mito como la construcción de una narrativa común que de alguna manera movilizara, ¿no? Los quehaceres políticos, no solamente del movimiento indígena, sino de todos aquellos sectores eh, que consideran que pensar un proyecto político para América necesita sí o sí un mito neurocéntrico para su conformación, ¿no? Sino un mito profundamente americanista, ¿no? Eh, que puede estar resguardado en la relación, por ejemplo, con la naturaleza, pero que también puede estar resguardado en las formas de organización de lo político, ¿no? En las formas de organización de lo común, por ejemplo, cómo las estructuras comunitarias pueden ser elementos ineludibles para pensar la conformación del Estado, por ejemplo. Es decir, cómo lo público no es solamente lo estatal, sino que lo público también puede llegar a ser comunitario, ¿no? Creo que allí me parecen cosas mucho más estimulantes para ir a rastrear, ¿no? Ahora, eh, de mi punto de vista, esto en el plano poético de la política, ¿no? Eh, pero en un plano más concreto, en un plano más táctico en el sentido de la disputa por lo político, yo creo que lo que tenemos que hacer es una revisión histórica, no solo que, que- que- que exige, ¿no? Que exige, por una parte, tener una sana reflexión sobre la historia, no solamente del movimiento político indígena o del movimiento político mapuche, em, por ejemplo, señalando de que los elementos estructuradores de nuestra historia no se ubican únicamente en la resistencia anticolonial desenvuelta contra el mundo hispano, por ejemplo, incluso en la resistencia anticolonial desenvuelta contra el mundo chileno durante la segunda mitad del siglo XIX, sino a todas aquellas estrategias que el movimiento mapuche ejecutó durante el siglo XX al interior de vías democráticas, ¿no? Es decir,
hay toda una historia al interior del movimiento mapuche que está articulada, por ejemplo, con la participación en el Parlamento chileno, ¿no? Y creo que hay que rescatar esa historia como ineludible porque también es parte de nuestra historia, ¿no? Esto exige también pensar que como pueblo estamos históricamente construidos, es decir, los pueblos mutan, cambian, ¿no? Tienen un devenir, ¿no? Una de las cosas más fascinantes de la idea de historia, a diferencia de la idea de mito, es que la idea de historia, en tanto principio contemporáneo, moderno, si ustedes quieren, es todo aquello que emerge como sólido se desvanece en el aire, ¿no? Se desvanece en nuestras manos. La historia tiene la capacidad de desnaturalizar aquello que parece como naturalizado, porque tiene la capacidad de meterse al pasado y decir, aquí comenzó esto, aquí fue el cambio fundamental para comprender por qué nosotros somos así hoy día, ¿no? En fin, creo que la historia tiene ese componente crítico que yo creo que debemos también abrazarlo, ¿no? Es decir, la idea propia del pueblo mapuche es una idea que se va elaborando constantemente. No es lo mismo decir mapuche en el siglo XVIII a decirlo en el siglo XX, en el siglo XXI. Es muy distinto. Y ese elemento eh, corrosivo que tiene la historia, yo lo abrazaría como una potencia, ¿no? Eh, y por otro lado, creo que es vital, en el caso mapuche en particular, hacer un doble esfuerzo, es decir, comprender nuestra propia historia como pueblo, pero al mismo tiempo comprender la historia política, institucional, cultural de la sociedad chilena en su conjunto. Yo creo que eso es un elemento ineludible a la hora de conformar estrategias y tácticas políticas que sin descuidar el derecho a la autodeterminación política, entiende al mismo tiempo la necesidad de influir y de incidir en un debate público que es mucho más heterogéneo, mucho más plural, en donde incluso la institucionalidad del Estado es parte, ¿no? Eh, en fin, creo que exige en ese sentido, si me apuras, yo diría mito como metáfora, como poética, ¿no? De una articulación común, pero historia para definir nuestras tácticas de acción, porque va a ser la historia el elemento fundamental a la hora de tomar decisiones concretas.